a hacer un reto, a ver, porque si vemos la clase media china y la gente que ha ganado en prosperidad económica no es la gente que no está empujando por cambios políticos. No. Si vemos todos esos cubanos que van y vienen, que vienen a Estados Unidos, que van, que hay una gran movilidad, lo que ha habido es más acomodo al régimen. O sea, esa gente no quiere hacer nada que rock the boat, como dicen, yo no estoy seguro de eso, María, perdón. Que no permita que no los dejen entrar, que la familia se... ninguno ha mostrado, ni tan siquiera con, digamos, el robo que se le hace al cubano porque entra con maletas, porque tiene que pagar un pasaporte a $400, por todas esas cosas, que es una explotación. Ninguno se ha organizado para exigir nada. Ninguno se ha organizado para exigir nada porque dentro de este análisis hay una parte que queda excluida, que es cuáles son nuestras deficiencias. Cuáles son las deficiencias de la oposición, cuáles son las deficiencias de la disidencia, cuáles son las deficiencias del exilio. Porque esto no es un problema solamente que ellos tienen problemas, nosotros también tenemos problemas. Nuestras estrategias han dado resultados, nuestras tácticas han dado resultados. ¿Cuáles son nuestras deficiencias? Porque nosotros no hemos sido... de la sido... oposición, yo hablaba de esa gente que conoce sí, el pero, exterior. Pero para que la gente viaja. se una a los otros, tiene que haber una serie de estrategias que den resultados. Pero María dice una cosa que yo creo que tiene razón, es decir, los que propician el acercamiento con los Estados Unidos, los que propician de alguna manera el cuentapropismo, son gente que acaba por defender una especie de estabilidad y el status quo. Por ejemplo, yo no conozco a nadie de la gente que va a los Estados que son partícipes de esta operación norteamericana o de Obama de restaurar las relaciones, que cuando va a Cuba se reúna con los disidentes. ¿Por qué? Porque el gobierno les pone un límite. Pues es otra cosa. Y entonces, claro, pero el gobierno les pone un límite y ellos no lo pasan. Entonces, esa segregación, como tú utilizas la palabra que tú usaste, la balcanización de la sociedad cubana, de nuevo empieza a funcionar ahí. Y no se incorporan a la... Gente que antes del diciembre del 2014 sí se reunían con la oposición y ayudaban a la oposición, dejaron de hacerlo. Pero la política de Estados Unidos ha sido precisamente exhortar a que vender la tesis que dice María, vender la tesis de que la democracia va a venir a través del cuentapropismo. Pero eso no es verdad. No es verdad, por supuesto que no es verdad. Es lo contrario, esa gente se acomoda más al régimen para después mantener su espacio. Después de Tiananmen, los hombres de negocio que habían apoyado a los estudiantes, más nunca se metieron en nada, ¿no? Ahora, la teoría de que a través del cuentapropismo llega la democracia, por supuesto que es falsa. Pero también en la medida en que el gobierno acosa al cuentapropista, como lo ha acosado hasta ahora, entonces si tú tienes un malestar social grande, porque tú has creado un grupo de personas a la que realmente tú no les has dado la posibilidad de prosperidad. Claro. Lo que los has lanzado fuera de tu responsabilidad. O sea, esta gente yo no las puedo mantener más, que se vayan de aquí. Entonces, la cuestión está cómo esa gente, tú llegas a ella, y por ejemplo, esos tipos que de pronto se aparecieron para protestar por un problema totalmente económico en la Plaza de la Revolución, los bicicleteros estos. Los taxistas de Cárdenas paralizaron Cárdenas. ¿Por qué? Porque no hay transporte público, los únicos que tienen, los cocheros esos con caballos es lo único que funciona en ese lugar. Entonces, pero eso ha quedado fuera del alcance de la sociedad civil política organizada que han sido los disidentes y qué sé yo. ¿Por qué? Porque existe el temor cultural de que si me acerco a Bisset, si me acerco al Coco, si me acerco al otro, me voy a buscar un problema mayor de que protestar por esto, por aquello. Pero ahí hay un conflicto que comienza, o sea, vamos a las tesis aquellas de reformismo, o sea, reformismo económico o tomar el poder político. Bueno, aquí la cuestión es cómo tú haces que esa gente entienda que lo que tienen que hacer es resolver el problema de fondo, que es el problema político. Yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece que
en la mayor parte de los países que cambiaron el sistema y que abandonaron el comunismo, hubo una rebelión o contestación dentro de la propia estructura de poder. En Hungría fue clarísimo. Correcto. En Alemania también fue de alguna manera. No, no soviética. Boris Yeltsin era un hombre que venía del Partido Comunista. Es decir, hasta que en Cuba no haya, o probablemente pueden ocurrir cosas distintas, pero hasta que en Cuba no haya una ruptura dentro de las instituciones del país, es muy difícil desde afuera quitarles el poder a esa gente o cambiar las cosas. Tú decías, Alexis, una cosa que a mí siempre me preocupa, y es pensar o utilizar el lenguaje de la medicina, el enfermo terminal, no fue exactamente esa la expresión que tú utilizaste, pero o el lenguaje de la física, la cosa que estalla, la olla de presión que estalla. Yo creo que se puede, y Haití es un caso que demuestra que el deterioro permanente y progresivo de la sociedad puede no generar ningún tipo de rebelión, porque genera una especie de indolencia mortal, que se mueren al frente de sus casas y no hacen nada. Hay un dato de una situación límite que es el gueto de Varsovia. Había 500.000 de personas en el gueto de Varsovia. Se rebelaron 275 personas. La rebelión del gueto de Varsovia fueron 275 personas. De ahí a 500.000 estaban dispuestas a morir en silencio. Es decir, el miedo paraliza a la gente, es tremendo. La idea de que toda Cuba puede estar en contra del sistema, toda Cuba puede pensar que ese sistema es absolutamente improductivo, que es canallesco, que hace mucho daño, todo eso. Pero al mismo tiempo, si la capacidad represiva del régimen se mantiene, y si están dispuestos a matar, y si están dispuestos a construir un discursito cualquiera para cubrir las formas, es muy difícil. Hasta que no se produzca la división dentro de la propia estructura de poder, yo no sé cómo. Déjame decir Vamos a puntualizar. Déjame apoyar esto que está diciendo, porque es muy importante. Hay veces que las personas, estas que han estudiado Gene Sharp y la no violencia, qué sé yo, se refieren una y otra vez a que hace falta llegar a un número crítico de personas. Señores, hoy en día la disidencia y la oposición en Cuba son más que todo lo que estaban alzados en la Sierra Maestra y todo el movimiento 26 de julio clandestino. Son más. Sí, son entonces, yo hago la comparación, Cuba 58. Batista tenía un super ejército. Tenía fuerza aérea, tenía toda esa cosa, tenía un aparato de seguridad. Había 3.000 tipos, si acaso, en total. ¿Por qué se desmoronó aquello? Por falta absoluta de legitimidad, corrupción. La gente no era que estuviera dispuesta a salir a apoyar al del 26, se mantenía distante, los empresarios, pero compraban su bono, apoyaban en algo y ciertamente no apoyaban al gobierno. Le habían retirado al gobierno su apoyo. Y al final llega un momento que los americanos le retiran el apoyo, los militares comienzan entre ellos a hablar. Y entonces Batista dice, bueno, se lo dejo ahí, me voy. Pero no era un estado totalitario. No era un estado totalitario, pero a lo que me refiero es a que no es un problema de número de personas organizadas políticamente en una calle, es un problema de la crisis general de un sistema, que es lo que estamos viendo. Hay una crisis general del sistema. Ahora, ¿cómo se puede aprovechar mejor? El tema es que, por ejemplo, el tema de las calles, en Cuba no se han tomado las calles todavía. De eso no podemos hablar, porque cuando ocurra, como sí ocurrió en Alemania, por ejemplo, en Alemania Democrática, con las manifestaciones del lunes, que reunieron 500.000 personas, millón de personas. Pero cuando en Cuba ocurra una concentración de tal magnitud, pues tenemos derecho a decir si funciona o no, pero el problema es que hasta ahora no ha sucedido. Las calles siguen siendo de Fidel, hay un pequeño grupo que está luchando en un pequeño espacio y no hay nada más. En cuanto ojalá ocurra eso. Yo creo que cuando eso ocurra, eso sí va a tener resultados. Pero también hay que ver que esta gente son militares y que ellos
aplican para dirigir técnicas militares, son muy hábiles. La misma, lo que hablamos ahorita, la misma flexibilización de la ley migratoria, o la nueva ley migratoria, es una válvula de escape del cubano, y además ellos contribuyen a que tú, en tu casa, te crees esa filosofía. A mí no me interesa la política, yo no quiero saber nada de política, el problema mío es irme de aquí. Porque eso es lo que me resuelve mi problema. Y allá que la política es para otros, para los comunistas, para no sé qué, eso, para ellos la política. Para mí, que soy un tipo inteligente, es irme a los Estados Unidos, sobre todo si puedo. Y eso, ellos lo manejan muy bien. Les sirve va por Y la lo escala. estudiaron por años. O sea, nada de esto es casualidad. Todo esto ha sido estudiado. La gente no quiere la calle. Fíjate Porque que- la opción de la calle, se van a Miami. No, pero ustedes dicen que tú dices Cuba es ingobernable. No, Cuba es totalmente gobernable y lo estamos viendo. O sea, ha entrado los celulares, han entrado los viajes que no existían antes, pero No es gobernable como país. ¿no? Eso- pero bueno, No, Ese, no tú quiero prospera. hablar. Vamos a pasar de agua Dale, pura. Sexto. no, Eso quiero hablar.